Hola a todos, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, subespacio, análisis del movimiento, y lo que hoy vamos a ver es una introducción, una presentación a las estructuras del sistema nervioso y que contribuyen al control del movimiento. Les pido disculpas por adelantado, hay bastante ruido atmosférico, por no decir molesto, pero bueno, espero que salga lo mejor posible. Cuando pensamos en sistema nervioso, automáticamente se nos viene a la mente todo lo que es cerebro, pero tenemos que ampliar un poco la mirada, porque para todo lo que tenga que ser el movimiento, tenemos que considerar otras estructuras. Si bien el cerebro es la parte cognitiva, es lo más valorado, vamos a ver que hay diferentes niveles en todo lo que es la generación y el control del movimiento. Y todas ellas con un nivel de importancia, bueno, bien claro, y cada cual con su función. Pero acá en esta imagen ya desde lo que primero nos llama la atención es cerebro, pero vamos a ver otros elementos como por ejemplo cerebelo, con un rol importantísimo en todo lo que sea la coordinación, el tronco encefálico y la médula espinal, cada cual con una función importantísima en la generación y el control del movimiento. Y hay algo más que acá no se ve, que son, esto lo que se ve acá son estructuras del sistema nervioso central, lo vemos en un rato, pero hay otras estructuras que son los nervios periféricos, que todos son los que transmiten información desde estas estructuras que son encargadas de generar las ideas, los patrones de movimiento, de regular y demás, hacia los músculos, ¿sí? Lo que sirve de nexo, lo que une, lo que comunica todo lo que sale del sistema nervioso central, se va hacia los músculos, como si fuera el cableado de una computadora, por medio de los nervios. Ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Siempre que consideremos al sistema nervioso central, lo primero que tenemos que considerar son las células que lo constituyen. La célula nerviosa es la neurona, en realidad hay varias formas de neuronas y hay otras células nerviosas también que tienen importancia clave para su funcionamiento, pero que nosotros no las vamos a abordar en nuestro estudio, pero sepan que existen otras células, además de ellas, de las neuronas, y que en conjunto forman el tejido nervioso y un conjunto de tejidos van a formar un sistema, en este caso el sistema nervioso. Cuando hablamos de la cuestión anatómica y estructural, tenemos que considerar, por un lado, el sistema nervioso central, que está conformado por estructuras que se encuentran rodeadas de hueso. Por ejemplo, las estructuras que están dentro de la caja craneana, del cráneo, y de la columna vertebral, es decir, que va a estar formado por todo lo que esté dentro del cráneo, lo vamos a considerar como una única estructura y se denomina encéfalo, formado por cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y el tálamo, y todo lo que esté rodeado por columna vertebral, obviamente va a ser el médula espinal, y cada cual con una función específica. Ahora, si pasando en limpio esto, tenemos que decir sistema nervioso central formado por el encéfalo, y estas tres estructuras que ahora les voy a mencionar, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Acá menciona al bulbo raquídeo, pero vamos a ver que hay tres estructuras que lo forman al tronco encefálico, entre ellas el bulbo raquídeo, y por otro lado, la médula espinal. Ahora, cuando hablamos de sistema nervioso periférico, vamos a hablar de nervios, ¿sí? Si el sistema nervioso periférico lo resumimos en nervios, y vamos a ver que hay una clasificación de los nervios de acuerdo a su función. Pueden ser sensitivos, cuando transmiten información sensitiva, como les decía hoy, desde los receptores hacia un analizador. Hay nervios que son motores, que transmiten información desde el analizador a un efector, es decir, que llevan una respuesta. Y hay nervios mixtos, hay nervios que pueden llevar la información tanto en un sentido como en el otro. Y ahora,
si vamos a hablar también de el sistema nervioso, esto es una división que es anatómica, es decir, de las estructuras, y esto es una cuestión más funcional, del funcionamiento. Vamos a hablar de un sistema que se denomina sistema nervioso autónomo, que es el encargado de llevar información hacia las vísceras y hacia las glándulas. ¿Sí? Esto es totalmente involuntario y escapa a nuestro control consciente. Y vamos a ver que acá no está mencionado, pero lo que es el sistema nervioso somático, que ese sí es el que vamos a estudiar, que es el que genera el movimiento por nuestra propia voluntad. Pero eso lo vamos a ver más adelante, lo explico solamente porque está en la imagen y era necesaria la aclaración. Retomamos, sistema nervioso central en el humano, como acá él nos muestra la imagen, está conformado por estructuras que son del encéfalo, y recordamos esto, están dentro de caja craneana. Tenemos lo que es el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Acá se ve tronco o tallo encefálico, es lo mismo. El bulbo raquídeo, que antes estaba mencionado en forma aislada, en realidad forma parte de esta estructura que es el tronco encefálico. Y por fuera del encéfalo, o aparte, vamos a estudiar a la médula espinal. Este tronco encefálico, fíjense las estructuras, puente de Barolio, protuberancia, es lo mismo. Por ahí la nomenclatura se va cambiando de un libro a otro, depende del nivel de actualización que tenga. Esto es un corte sagital y esto es una vista, bueno, es un corte sagital donde se puede apreciar las estructuras encefálicas, cerebro, tronco, cerebelo, la médula espinal, y aparecen otras estructuras, fíjense acá, que son en realidad los nervios raquídeos, los nervios que nacen desde médula espinal, como les decía hoy, y son los que iban a conectar estas estructuras del sistema nervioso central con los músculos o con glándulas. Eso es lo que se conoce como sistema nervioso periférico, el conjunto de nervios. Esto es una disección, son los nervios, esto obviamente un nervio arranca como un tronco más bien grueso y después se va ramificando, y esto solamente es la parte gruesa, digamos, la parte inicial, después las ramificaciones en esta imagen no se contemplan. Y acá en esta sí se empieza a ver cómo arranca, inicia un tronco común y después se va subdividiendo. ¿Sí? Los nervios, sí, en realidad el sistema nervioso periférico, los nervios que los constituyen, se denominan craneales y raquídeos. Nervios craneales son aquellos que inician o finalizan en alguna estructura encefálica, en alguna estructura del encéfalo. Y los nervios raquídeos son aquellos que inician y finalizan en médula espinal. Los craneales a veces se exceden, hay nervios craneales que salen de las estructuras encefálicas y van a recorrer tórax, abdomen y algunos músculos de la región dorsal del cuello y demás, pero siempre tenemos que recordar esto, nervios craneales inician y o finalizan en alguna estructura encefálica y los raquídeos sí o sí nacen de médula espinal. Los nervios craneales pueden ser sensitivos, motores o mixtos, después lo vamos a ver más adelante, y los raquídeos siempre son sensitivos motores, siempre son mixtos, tienen la capacidad de transmitir información en doble sentido. Los craneales pueden ser sensitivos o motores o mixtos. ¿Cómo es esta cuestión del sistema nervioso periférico? ¿Se acuerdan cuando en el video anterior hablábamos de un receptor, un analizador y un efector? Perdón, un estímulo, un analizador, un estímulo, un receptor, un analizador y un efector. En este caso, el sistema nervioso periférico contacta con
un analizador. Vamos por parte. Un estímulo podría ser un golpe en la rodilla, esto es un clásico en el consultorio. Un receptor, un órgano tendinoso de Golgi, no importa, y capta ese estímulo que es un golpe. Transmiten los nervios, fíjense, hacia un analizador, que es una estructura siempre del sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, y una vez que el analizador, valga la redundancia, analiza, evalúa y genera una respuesta, la envía de nuevo por el sistema nervioso periférico hacia un músculo, y le envía la información de vos contraete, fíjate, vos contraete, vos relajate. Todo eso, esto es un arco reflejo, lo veremos en otro momento, pero es para que se den una idea de cómo es la conexión entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Esto es integración sensitivo-motora. Eso es, creo que, el último de las clases que vamos a ver del sistema nervioso. Y ya que estamos, se los presento, un nervio que transmite información hacia el analizador, es decir, que está en relación con el receptor y transmite lo percibido, lo recibido hacia un analizador, es un nervio sensitivo, y el que transmite información desde el analizador al efector es un nervio motor. Independientemente de si la información que lleva es a una glándula o a un músculo, e independientemente si el músculo lo activa o lo inhibe, siempre vamos a decir que es un nervio motor. Lo veremos cuando sea la parte de integración sensitivo-motora. ¿Qué pasa? El sistema nervioso periférico podía enviar, como les decía, a un músculo, a una glándula, también a vísceras. Las vísceras tienen músculo liso y también músculo cardíaco. ¿Sí? Fíjense que los nervios, si bien se dividen en división simpática y parasimpática, van hacia un montón de estructuras y que esto ya escapa a nuestra voluntad. Esto ya habla del sistema nervioso autónomo, esto era lo último que les había presentado hoy, y que, fíjense, va a generar contracción de la pupila, secreción de saliva, modificaciones en la frecuencia cardíaca, tanto hacia arriba o hacia abajo, contracción de los bronquios, dilatación de los bronquios, estimula la actividad digestiva. Son todas esas actividades involuntarias, y eso es una parte del sistema nervioso periférico que se denomina autónomo. Es decir, que regula funciones independientemente de nuestra voluntad. Así que eso se los presento, y esto lo vamos a continuar hacia otra unidad específica del sistema nervioso autónomo, y vamos a ver que son estas estructuras las que tienen implicancias en las respuestas al ejercicio. Continuaremos al respecto en otros videos. Hasta acá llega esta introducción al sistema nervioso y al control nervioso del movimiento.